El verano, según el sindicato de enfermería SATSE, supondrá el cierre de unas 10.400 camas en toda España durante este periodo estival. Vamos a ver en qué márgenes se mueve Canarias y lo hacemos junto a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón. Señora Monzón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué márgenes se manejan en Canarias en cuanto al cierre de camas para este periodo estival? La previsión es no cerrar camas, sobre todo por falta de personal, porque tenemos un incremento del presupuesto de unos cerca de 7 millones de euros que ascienden a un total de 73 millones de euros para la sustitución del personal sanitario en el Servicio Canario de la Salud y, por tanto, la previsión no es cerrar ninguna cama, sí que alguna por motivos de mantenimiento. Siempre se utiliza, por así decirlo, el periodo estival pues para reformas y, bueno, arreglar determinadas zonas, habitaciones o equipamiento que necesite una revisión. Siempre se utiliza el verano y eso puede bueno, pues tener una consecuencia de algún cierre de cama temporal, pero desde luego nunca por falta de sustitución, porque vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo se planifica desde una Consejería de Sanidad situaciones como esta, ¿no? Como puede ser un periodo estival o incluso cuando se producen picos víricos que pueden incluso colapsar un hospital, y sobre todo para ser compatible también descanso de personal con la asistencia sanitaria? De luego garantizamos siempre el cumplimiento de los convenios del personal y, por supuesto, su descanso, y además bien merecido. El personal al que tenemos que tener, bueno, pues ese respeto y esa delicadeza a la hora de su descanso absolutamente necesario. Lo compatibilizamos pues sustituyendo al personal, por eso tenemos esos 73 millones de euros que se invierten en estos 3 meses de verano, justamente para poder contratar a personal que pueda sustituir a cada uno de los profesionales sanitarios que prestan su servicio en el Servicio Canario de la Salud. Es decir, ¿se mantiene el mismo ritmo de consultas externas, de pruebas diagnósticas, de pruebas quirúrgicas? En principio sí, desde luego la intención está mantenerlo. Siempre puede haber algún fallo en pues, no encontrar, sobre todo personal de sustitución, sobre todo a nivel médico, y ahí pues se pueden retrasar alguna consulta o alguna... Pero vamos, nosotros no tenemos previsto el cerrar ningún servicio y cerrar ninguna cama durante los meses de verano. Bueno, inmersos ya en este verano, estamos viendo un incremento de los contagios por COVID, señora Monzón. ¿En principio esto está afectando a la atención hospitalaria? No, tenemos solamente el 1% de ocupación de camas hospitalarias a día de hoy, lo que dice que la vacunación ha funcionado y, bueno, pues sí tenemos un pico de COVID, efectivamente, que además va en ascenso, pero la sintomatología que se presenta pues no es una sintomatología grave y se puede atender desde la atención primaria. De hecho, se confunde con estados gripales y prácticamente recordar a la población que en octubre empieza nuevamente la campaña y que, bueno, pues animarles a que se vacunen porque ha funcionado y de hecho por eso la sintomatología es más leve y bueno, y por supuesto quien tenga sintomatología de COVID o gripal pues que use mascarilla, esa distancia, ese lavado de manos, pues todos los consejos que tuvimos durante la pandemia pues siguen estando en vigor cuando tienes un cuadro gripal COVID, porque prácticamente a no ser que sean en pacientes, porque es verdad que hay pacientes vulnerables, las personas mayores y los niños, a los que sí les puede afectar más y que, bueno, tenemos que cuidarlos y protegerlos haciendo uso de todas estas medidas. Bueno, Canarias ha reivindicado una mayor implicación del Estado en la atención sanitaria a la población migrante. ¿Qué esfuerzos se está haciendo desde la Consejería de Sanidad para atender a todas esas personas que llegan a nuestros muelles? Pues muchísimo. Nosotros cada vez que tenemos un Consejo Interterritorial, desde luego siempre pido la palabra en ruegos y preguntas para solicitarle a la ministra de Sanidad que por favor coordine con el Ministerio de Política Territorial, en este caso, que es el mando único, sobre todo para que nos trasladen personal sanitario y sobre todo el presupuesto que la Sanidad Canaria está invirtiendo en la atención a pie de playa para estos migrantes. Aproximadamente este año llevamos un gasto de unos 6-7 millones de euros, casi 7 millones de euros, y la previsión es que tengamos un coste de 20 millones de euros de la sanidad canaria para poder atender a los migrantes, que yo entiendo que, bueno, no es que yo lo entienda, es que realmente las competencias en sanidad para los migrantes ilegales que llegan en cayucos o en patera la tiene el Estado. Cruz Roja, el Estado tiene un convenio con Cruz Roja, pero Cruz Roja no tiene personal sanitario
necesario, y eso es lo que le estamos nosotros pues prestando, por así decirlo, y eso siempre es es quitarle personal, por así decirle, a la población canaria, a la población que va a los centros de salud. Cuando vienen o arriban a nuestras costas cayucos con muchas personas, muchas veces hemos tenido que dejar los centros de salud para ir a pie de playa a recibirlos, y lo hacemos con toda la profesionalidad y todo el cariño, pero desde luego vuelvo otra vez e insisto que el Estado español tiene que implicarse directamente en la atención sanitaria, porque no puede ser que para poder atender a los migrantes dejemos desatendidos a nuestra población. Hace unos días veíamos cómo el Sindicato de Empleados Médicos pedía respuesta para los 12.000 empleados públicos temporales del Servicio Canario de Salud. Señora Monzón, ¿quieren saber por qué no se avanzan en este proceso y qué pasará si no se cumplen los plazos? Bueno, ellos se reúnen en mesa sectorial con el director del Servicio Canario de la Salud y están al día de los avances del proceso. Realmente no entiendo cómo se pueden tener afirmaciones de que no está avanzando el proceso. Son aproximadamente 111 categorías las que vamos a estabilizar, y ya prácticamente está finalizado todo el proceso previo a la estabilización de 83 categorías. Por lo tanto, son muy poquitas las categorías que nos faltan. Hemos puesto el Merisede, que es un sistema informático donde pueden subir todos sus méritos, tanto por parte del trabajador como por parte del Servicio Canario de la Salud, para ir agilizando todo este proceso de estabilización, y desde luego desde aquí lanzar al personal un mensaje de tranquilidad. Es decir, vamos a terminar con este proceso de estabilización, y siempre, y ya confirmado con el Ministerio, todas las personas que hayan iniciado el proceso de estabilización, terminemos o no en el mes de diciembre, que la previsión es terminar en diciembre, tal cual establece la ley, ya el Ministerio ha informado, sobre todo a la Comunidad de Valencia, que fue la que le preguntó directamente, y de ahí nos nutrimos de esa información, que todo el personal que haya iniciado su proceso de estabilización, esté o no resuelto en el mes de diciembre, seguiremos con los trámites y se van a estabilizar absolutamente todas las plazas, que dijimos que eran aproximadamente esas 12.000. Bueno, sabemos y nos consta que desde que tomó las riendas de esta área de la Consejería de Sanidad ha sido de su interés reunirse con todos los colectivos profesionales y también con colectivos de asociaciones de enfermos y pacientes. En ese sentido, el Gobierno de Canarias da respuesta a una vieja demanda de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, señora Monzón. Efectivamente, es un hito haber conseguido abrir una unidad específica en Gran Canaria de trastornos de la conducta alimentaria, que hasta hace poco tenían que trasladarse, sobre todo a Barcelona, que era el centro de referencia. Había un centro de referencia para atender a este tipo de pacientes, con todo lo que conlleva de no solamente el coste personal, sino emocional, familiar, social. Y por lo tanto hemos abierto una unidad en el anexo del doctor Negrín hace relativamente poco, 2 semanas escasas, para poder atender a 8 personas hospitalizadas, que siempre tiene esa posibilidad de poder aumentar en camas si tuviésemos más incidencia, y dentro de poco, después del verano, seguramente podremos abrir también el centro de día, que también es muy importante para la atención. Por supuesto, contamos con 2 grandes asociaciones, GULLASEC y la que está aquí en Tenerife, que es muy importante la atención que prestan a estos pacientes, que han venido prestando y que seguirán prestando a lo largo del tiempo. Bueno, una pregunta que se sale de lo eminentemente sanitario, señora Monzón. Hoy están llamados a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado del caso Koldo Teresa Cruz, la que fuera consejera de su área, y también Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de Salud. En su momento su departamento prestó toda la colaboración a la justicia para facilitar esas labores de investigación. ¿Ya se ha aportado todo lo sugerido o todavía pueden estar abiertos a cualquier otra petición? Desde luego estamos abiertos a cualquier petición que se nos haga y se nos requiera. Ya el Servicio Canario de la Salud, antes de nosotros entrar a gobernar, ya había facilitado la documentación requerida por la UCO, por la Policía y la Fiscalía, y hace escasos 2 meses la Fiscalía Europea volvió a requerir otra documentación y nosotros le hemos facilitado toda la documentación que nos han solicitado. Por supuesto, cualquier información que necesiten de más, cualquier expediente o cualquier imprevisto que pueda surgir a lo largo de la investigación, nosotros estamos absolutamente abiertos a prestar toda la información necesaria. Pues Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Canarias. Ustedes.